Oh, vamos, Sofía. Este departamento se compró con el dinero de mi hermano. Pénsalo como nuestro hogar compartido y relájate. ¿Por qué estás tan tensa? Al escuchar esas palabras de Ashley, la hermana de mi esposo, dichas con una sonrisa burlona directamente frente a mí, sentí como la sangre me hervía en las venas. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hacía 40 días que había aparecido en nuestra puerta con sus 2 hijos, diciendo que se había separado de su marido. Ashley no había aportado ni un solo peso a los gastos. Y aún así, se movía por nuestra casa como si fuera ella quien pagaba la hipoteca. Mi esposo, Alex, solo repetía la misma frase como un loro. Cariño, somos familia. No digas eso. Pero Ashley no conocía la verdad. No sabía que este departamento de 860 pies cuadrados lo había comprado yo, con el dinero que mis padres me ayudaron a ahorrar antes de la boda y con el sueldo que fui guardando, peso a peso, durante 10 años desesperados de trabajo. Era mi propiedad personal. Y no tenía idea de que cada una de sus acciones hacia mí y hacia mi hijo había sido meticulosamente grabada en el grabador de voz de mi teléfono. La vida cómoda y descarada de Ashley en nuestra casa estaba a punto de terminar. Si te interesa esta historia, apoya el canal suscribiéndote y dejando un like. Tu apoyo es una gran fuente de fuerza para mí. La hermana de mi esposo llevaba 40 días viviendo con sus hijos en nuestra casa, y ayer anunció que quería quedarse más tiempo. Mi esposo ya estaba empezando a sentir. Pero en ese momento, nuestro hijo de 5 años dijo algo que hizo que un escalofrío recorriera a toda la familia. Mi nombre es Sofía. Trabajo como contadora en una empresa de dispositivos médicos en Park Slope, Brooklyn, y vivo en un departamento de 2 habitaciones con mi esposo, Alex, y nuestro hijo de 5 años, Daniel. Este hogar es mi tesoro más preciado, conseguido con el dinero que ahorré centavo a centavo durante 10 años de trabajo, junto con una suma importante que mis padres me ayudaron a reunir antes de la boda. Nunca usé este hecho para echárselo en cara a mi esposo ni exigí su gratitud. Simplemente creía que, desde el momento en que uno se casa, los esposos deben construir una familia juntos, y que vivir con honestidad y de manera digna el uno con el otro era suficiente. Sin embargo, no sabía que una grieta en el matrimonio podía ser causada por algo más que la infidelidad o los problemas económicos. A veces, una familia puede desmoronarse por personas que, escondiéndose detrás de la palabra familia, invaden sin permiso la casa de otro y se instalan como si siempre les hubiera pertenecido. Ashley, la hermana de mi esposo, es 4 años mayor que él. Recientemente había iniciado los trámites de divorcio con su marido, que vive en Chicago. Un día, a fines de junio, Ashley apareció en nuestra puerta con sus 2 hijos, 3 valijas enormes y varias bolsas más pequeñas. En cuanto Alex abrió la puerta, Ashley, como si el mundo entero la hubiera traicionado, rompió en llanto, con la voz quebrada. «Ay, Alex, tu hermana no tiene a dónde ir». Todavía recuerdo claramente cómo mi hijo Daniel, que estaba armando con bloques en la sala, se giró sorprendido al escuchar su llanto, con el rostro lleno de confusión. Alex se quedó paralizado unos segundos y luego metió rápidamente las valijas adentro. «Vamos, quédense una semana hasta que las cosas se calmen. Después vemos cómo seguir». Yo estaba a su lado y, al ver a mis 2 sobrinos con ropa gastada y caras asustadas, no pude decir una sola palabra. Como mujer, no podía darle la espalda a una madre que se había ido de su casa con sus hijos. Por más incómoda que me sintiera, solo asentí en silencio y me hice una promesa a mí misma. Sí, una semana no es tanto. El departamento es lo suficientemente grande. Puedo arreglármelas cediendo un poco de espacio. Al principio, de verdad quería ayudarla. Desocupé mi pequeño espacio de trabajo para que Ashley y los chicos se instalaran ahí. Corrí mis cosas a un costado. Puse sábanas limpias e incluso preparé comida extra que sabía que a los niños les gustaría. El primer día, Ashley, con lágrimas en los ojos, me tomó de la mano y dijo: «Gracias, Sofía. Nos salvaste. Si no fuera por vos, no sé a dónde habríamos ido». Yo estaba completamente conmovida. Le respondí con una sonrisa. «No te preocupes, Ashley. Lo importante es que descanses y te acomodes». Hasta ese momento,
Sentía una compasión sincera por Ashley. Sin embargo, en este mundo, ser amable no siempre garantiza que recibas la misma consideración a cambio. Una semana pasó volando, luego 10 días, luego medio mes. La promesa de quedarse solo unos días se convirtió en la nueva normalidad, y nadie volvió a mencionar una fecha de partida. Cuando volvía del trabajo, la sala estaba llena de juguetes tirados. La mesa del comedor siempre estaba cubierta de platos sucios, y la ropa de los chicos desparramada en el sillón. Mis 2 sobrinos corrían por toda la casa gritando hasta altas horas de la noche. Daniel, que estaba acostumbrado a dormirse temprano, empezó a despertarse todas las noches por el ruido desde que Ashley y sus hijos llegaron, entrando a mi habitación llorando y abrazando su almohada. Son muy ruidosos, y me da miedo. Mi espacio personal dejó de existir. Mi computadora y mis documentos estaban apilados en una esquina de la mesa del comedor. Mi casa, antes tranquila y ordenada, se había convertido en un mercado ruidoso. Apreté los dientes y lo soporté, diciéndome que Ashley estaba pasando por un momento difícil. Sin embargo, cuanto más tiempo se quedaba, más mostraba su verdadera cara, dando todo por sentado. Las palabras de agradecimiento desaparecieron, y dejó de considerar mis sentimientos. Cada mañana dormía hasta tarde, observando con total tranquilidad como yo, mientras preparaba a Daniel para el jardín, hacía el desayuno para toda la familia. Las facturas de luz y agua se dispararon, y la comida en la heladera desaparecía antes de que pudiera reponerla. Pero Ashley nunca ofreció ni un solo billete para los gastos. Un día compré leche orgánica especial para Daniel. Cuando volví esa noche, descubrí que la mitad del envase estaba vacío. Al ver el cartón sobre la mesada, Ashley, sin esperar a que yo dijera nada, comentó con total naturalidad: «Ah, parece que los chicos la encontraron. Bueno, que compartan. ¿Qué problema hay? No te pongas así por una tontería». Tragué saliva para contener la ira que me subía por la garganta. Esa tontería se estaba convirtiendo en un peso insoportable en mi alma. Mi esposo, Alex, no podía no haberlo notado. Sin embargo, cada vez que lo mencionaba, respondía con un suspiro. «Escucha, mi hermana está pasando un momento muy difícil. Somos familia. Ayudémosla mientras podamos». La palabra familia en boca de mi esposo al principio sonaba cálida, pero poco a poco se convirtió en la excusa para que yo tuviera que soportar toda esta situación injusta. Yo tampoco soy una extraña. Esta también es mi casa. ¿Por qué mis sentimientos, mi agotamiento, nunca son considerados un problema importante? Y entonces pasó algo que realmente me preocupó. Fue durante el fin de semana. Mientras ordenaba el armario de Daniel, noté que la mitad de sus juguetes había desaparecido hacia la habitación de Ashley. Su set de bloques favorito, el camión de bomberos, e incluso el oso de peluche con el que dormía todas las noches. Todo estaba ahí. Llamé a Daniel y le pregunté. El niño, mirando hacia abajo, respondió en voz baja. Noah los tomó. La tía dijo que, como él es el hermano mayor, tengo que dejarle. Por un momento, me quedé sin palabras. Mi hijo tiene solo 5 años. Está en una edad en la que debería estar aprendiendo que sus cosas deben ser respetadas y cuáles son los límites personales. Pero los adultos lo estaban obligando a callarse y ceder en nombre de una supuesta cortesía. Abracé a mi hijo y, al sentir su respiración tranquila, sentí un dolor en el pecho. Empecé a entender que mi paciencia ya no era solo un sacrificio que me afectaba a mí. Estaba impactando directamente a mi hijo. Esa misma noche, cuando Ashley y los chicos bajaron un rato, llevé a Alex al dormitorio y cerré la puerta. Intenté hablar lo más calmada posible. Creo que es momento de tener una conversación seria con tu hermana. Lleva casi un mes acá. No podemos seguir viviendo así. Mi esposo me miró con una expresión cansada, como si él fuera el que estaba en una situación difícil. ¿No podés aguantar un poco más? Mi hermana no tiene dinero para alquilar ahora mismo. Sonreí con sequedad. Por primera vez, las palabras de mi esposo me resultaron frías. Si no tiene dinero para alquilar, tenemos que buscar una forma de ayudarla. Pero no podemos convertir nuestra casa en un lugar donde viva todo el tiempo que quiera. Estoy viviendo en mi propia casa, pero me siento como en un refugio. Mi esposo se quedó en silencio. Ese silencio me heló aún más el corazón.
Miré por la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. A lo lejos, los edificios brillaban, pero en mi habitación solo había una pesadez sofocante. Tenía la sensación de que esto no iba a terminar en simples incomodidades. Pero en ese momento, no podía imaginar que la primera persona en arrancar la máscara de esta hipócrita familia unida sería mi propio hijo. En los días siguientes, agotada, empecé a contar el tiempo. Al despertarme por la mañana, escuchaba a mis dos sobrinos discutir sobre quién usaba primero el baño. A la hora del almuerzo, tenía que llamar al servicio de limpieza desde la oficina para pedirles que vinieran antes porque la casa estaba demasiado desordenada. Por la noche, al volver del trabajo, me encontraba con una montaña de platos sucios en el fregadero, y el suelo estaba pegajoso por el jugo y las migas de galletas. Ashley seguía poniendo esa expresión lastimera, como si con un solo suspiro suyo toda la familia estuviera obligada a entenderla. Un día regresé del supermercado con bolsas llenas de comida en ambas manos. Apenas me había quitado los zapatos cuando Ashley gritó desde la cocina. «Sofía, ¿podés comprar más avena y leche mañana? Noah últimamente tiene hambre por la noche». Me quedé inmóvil por un segundo. Ashley lo dijo con tanta naturalidad, como si desde el principio hubiera sido mi responsabilidad encargarme de sus hijos. Dejé las bolsas sobre la mesa y, con la voz más neutra que pude, dije: «Ashley, si necesitas algo, anótalo en una lista. Le voy a pedir a Alex que lo compre mañana». Ashley se sorprendió por un momento, pero enseguida respondió con una sonrisa torcida: «¿Qué diferencia hay en quién lo compra? Somos familia». Otra vez esa palabra, familia. Al oírla, sentí un vacío frío en el estómago. Pensándolo bien, cada vez que había que hacer sacrificios, yo era familia. Pero cuando hacía falta respeto, me convertía en la mayor extraña de esta casa. Esa noche, mientras doblaba la ropa en mi habitación, Daniel entró con una almohada pequeña en las manos y una cara triste. Cuando le pregunté qué pasaba, el niño respondió en voz bajita: «Hoy Noah me sacó mi lugar para ver dibujos. La tía dijo otra vez que, como soy el más chico, tengo que ceder». Me arrodillé y le acaricié la cabeza. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo no es egoísta. Daniel es un niño bueno, obediente y cariñoso. Pero que un niño sea bueno no significa que tenga que perder siempre. Lo abracé y le pregunté suavemente: «Daniel, ¿eso te hizo sentir mal?». El niño asintió. «No me gusta cuando Noah me saca mis juguetes». Al mirar los ojos claros de mi hijo, sentí que el corazón se me rompía. Los niños no saben mentir. Recuerdan las injusticias durante mucho tiempo. En ese momento entendí que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Esa misma noche volví a hablar con Alex. Esta vez fui directa. «Sinceramente, mi paciencia está al límite. Es momento de que Ashley haga un plan y se vaya a vivir por su cuenta. Cuanto más tiempo se queda, más caótico se vuelve todo». Mi esposo, que estaba acostado en la cama mirando el teléfono, lo dejó a un lado al escucharme. Su voz ya tenía un tono de irritación. «¿Por qué siempre tenés que complicar todo? Cuando hay muchos chicos, es normal que haya un poco de ruido». Lo miré directamente a los ojos. «No es solo el ruido. A nuestro hijo le están quitando sus cosas y lo obligan a ceder. Toda nuestra rutina está patas para arriba. Ni siquiera tengo un espacio propio en esta casa». Mi esposo se incorporó bruscamente y bajó la voz. «Mi hermana ya está sufriendo por el divorcio. Vos sos mi esposa. ¿No podés ser un poco más generosa?». Esas palabras se sintieron como una bofetada invisible. «¿Tengo que ser generosa porque soy tu esposa? Entonces, ¿por qué vos no estás de mi lado?». Quise reírme, pero sentí el corazón helado. Ser generosa no es dejar que otros hagan lo que quieran en nuestra casa. He soportado esto durante casi un mes. Alex se quedó en silencio unos segundos y luego desvió la mirada. «Está bien, voy a hablar con mi hermana, con cuidado». La palabra con cuidado sonó demasiado liviana. Como un pozo sin fondo. Me di cuenta de que, si dependía de mi esposo, nada iba a cambiar. El domingo siguiente me levanté temprano y preparé una gran lasaña. Pensé que, si comíamos algo caliente juntos el fin de semana, tal vez el ambiente mejoraría. Daniel estaba sentado a mi lado,
comiendo en silencio con su cuchara pequeña. Los dos hijos de Ashley jugaban mientras comían y tiraron un vaso de jugo de naranja sobre la mesa. Ashley apenas levantó la vista y siguió mirando su teléfono. Antes de que pudiera decir algo, Daniel de repente se giró hacia su tía y, tartamudeando pero con claridad, preguntó: «Tía, ¿cuándo se van a volver a su casa vos? ¿No hay jali?» Todos en la mesa se quedaron congelados. Mi cuchara quedó suspendida en el aire. Alex levantó la cabeza de golpe. Ashley, con los ojos muy abiertos, miró a Daniel. Su cara se puso roja como un tomate. Mi hijo no parecía entender en absoluto que acababa de decir algo terrible. Simplemente había hecho una pregunta que, para él, tenía sentido. En el mundo de los niños, todos deberían tener su propia casa. No podés ir a la casa de otra persona y quedarte a vivir ahí para siempre. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Unos segundos después, Ashley golpeó los cubiertos contra la mesa. «¿Qué es esto, Sofía? ¿Le enseñaste al nene a decir eso?» Apoyé lentamente la cuchara y miré a Ashley directamente. «No, nunca le enseñé a mi hijo a ser maleducado». Estuve a punto de decir. Pero entonces me di cuenta de algo. A veces, las palabras de un niño son más sinceras que 1000 palabras que los adultos intentan ocultar desesperadamente. Antes de que pudiera hablar, Alex intervino. «Hermana, es solo un chico». No quiso decir nada. Habló sin pensar. Ashley resopló. «Qué curioso. ¿Por qué esas palabras sin pensar suenan tanto como los verdaderos pensamientos de los adultos?» Sentí el corazón latiéndome con fuerza. Por primera vez, la máscara de cordialidad se había hecho pedazos en medio de una comida. Y entendí que, con esa sola pregunta inocente, los frágiles días de falsa paz habían llegado a su fin. Después de la pregunta de Daniel, la mesa quedó tan fría como si nos hubieran tirado un balde de agua helada encima. Miré a mi hijo. Seguía sosteniendo su pequeña cuchara, con sus ojos claros sin entender por qué las caras de los adultos habían cambiado de repente. Sabía que Daniel no había sido maleducado. Solo había dicho en voz alta algo que, en el último mes, incluso un niño de 5 años podía percibir. Esta casa ya no era el lugar acogedor que solía ser. Ashley, mirándome fijamente, alzó la voz. «Si vos no se lo enseñaste, ¿cómo sabe un nene tan bien lo que yo estoy sintiendo?» Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Ashley, por favor, no metas a los chicos en problemas de adultos». Daniel solo dijo lo que pensaba. Ashley sonrió con desprecio. «Los pensamientos de los chicos son lo que los adultos les meten en la cabeza. Si te molestamos, decilo directamente. ¿Para qué usar la boca de otro para echarnos?» Apreté los puños con fuerza debajo de la mesa. Lo que más detesto son las personas que siempre se hacen las víctimas cuando en realidad son ellas las que invaden la vida de los demás. Alex, percibiendo la tensión, dijo apresuradamente: «Hermana, basta. Sofía, ya está. Estamos comiendo». Ashley se giró hacia su hermano, con los ojos llenos de lágrimas. «Alex, ¿escuchaste eso? Yo lo dije desde el principio. No quería ser una molestia. Y ahora que me están mostrando la puerta tan abiertamente, ¿cómo se supone que mis hijos y yo nos quedemos acá con dignidad?» A simple vista, esas palabras sonaban tristes. Pero yo conocía bien la forma de hablar de Ashley. No quería irse. Solo estaba pintándome como la villana, creando una situación en la que, si decía una palabra más, yo quedaría como una persona insensible, mezquina y cruel. Miré la lasaña frente a mí. Ya se había enfriado. La comida de domingo que había preparado con tanto cuidado se había convertido, en un instante, en el escenario de una obra en la que yo era la protagonista malvada. Al ver a los adultos discutiendo, Daniel se encogió y tiró suavemente del borde de mi camisa. «Mamá». Esa pequeña palabra me apretó el corazón. No quería seguir discutiendo frente a mi hijo. Lo levanté de la silla y le dije con cariño: «Daniel, si ya terminaste de comer, anda a jugar a tu cuarto». El niño asintió obediente, pero después de unos pasos se giró para mirarme con preocupación. Entendí que, desde ese momento, mi hijo empezaba a darse cuenta de que había un muro muy grande entre su mamá y su tía. Cuanto más sensible es un niño, más profundas son las heridas que quedan en su corazón. Apenas se cerró la puerta del cuarto,
Ashley dejó caer la máscara de debilidad, se enderezó y dijo con voz cortante. Decilo de una vez. ¿Querés que nos vayamos, no? Esta vez no evité su mirada. La miré directo a los ojos. Ya que lo preguntas tan claramente, te voy a responder igual de claro. Una cosa es quedarse una semana y otra muy distinta es quedarse más de un mes sin ningún plan. No podemos seguir viviendo así en esta casa. Alex frunció el ceño de inmediato. Sofía. Me giré hacia él. ¿Dije algo incorrecto? Mi esposo se mordió el labio. Su cara mostraba claramente su desagrado. Pero mi hermana está en una situación difícil. Respondí de inmediato, con la voz cansada. Nunca dije que no quisiera ayudarla. Pero ayudar no significa que tenga que soportar que la vida de nuestra familia se dé vuelta por completo. ¿No ves cómo cambió nuestra casa en las últimas semanas? Ashley sonrió con desdén. ¿Cambió? ¿Qué? Me gasté todos tus ahorros. No seas tan dramática. Quise reír, pero la risa era tan amarga que se me quedó atrapada en la garganta. No te gastaste nuestros ahorros. Pero usaste la electricidad, el agua, los muebles. Tus hijos le sacaron las cosas a mi hijo. Diste vuelta la vida de toda la familia. Y encima, ¿todo eso te parece algo sin importancia? El rostro de Ashley se tensó al instante. ¿Qué es eso de andar llevando la cuenta cuando los chicos solo están jugando? Así no se puede vivir. La miré directamente a los ojos. No estoy en contra de que los chicos jueguen juntos. Estoy en contra de que consideres que tus hijos tienen prioridad y obligues al mío a ceder en todo. Alex golpeó suavemente la mesa con la mano. Sofía, cuida lo que decís. Sentí como el corazón se me hundía. Ni siquiera en esta situación mi esposo me defendía. La indignación que había acumulado durante semanas me subió a la garganta. Miré a mi esposo y, muy despacio, marcando cada palabra, pregunté. ¿De verdad crees que estoy equivocada o simplemente no querés admitir que tu hermana está cruzando los límites? Alex se quedó sorprendido. Probablemente no esperaba que se lo dijera tan directamente. Ashley empezó a llorar. Su voz temblaba. No, ahora está todo claro. Si vos y Sofía nos odian tanto, me voy a llevar a los chicos esta misma tarde. Y si nos morimos de hambre ahí afuera, va a ser culpa de ustedes. Me quedé inmóvil. Conocía bien esa táctica. Cuando la lógica te acorrala, convertís todo en una cuestión de vida o muerte para debilitar al otro. Como siempre, en cuanto Ashley empezó a llorar, Alex se alteró y empezó a reprocharme mi falta de paciencia. Tal como esperaba, mi esposo se levantó de golpe. Hermana, no digas eso. Luego se giró hacia mí, con enojo, dijo. ¿Estás contenta ahora? Lo miré, atónita. No por sorpresa, sino porque en ese momento entendí algo con total claridad. A los ojos de mi esposo, mis sentimientos siempre iban a estar en segundo plano frente a esa falsa paz que intentaba mantener. Me levanté lentamente y recogí los platos a medio comer. No estoy contenta. Estoy cansada. Por primera vez, delante de Ashley, no llamé a mi esposo por su nombre. Con esas palabras, junté los platos y fui a la cocina. En la sala, Ashley seguía llorando y Alex la consolaba como si fuera la víctima de una gran injusticia. Me quedé frente al fregadero y abrí la canilla al máximo, esperando que el ruido del agua ocultara las lágrimas que me quemaban la nariz. Antes pensaba que, si era lo suficientemente comprensiva y generosa, la familia encontraría la paz por sí sola. Pero entendí que, cuando la bondad solo viene de un lado, quien primero se desgasta es precisamente la persona más bondadosa. Ese mismo día, después del almuerzo, llevé a Daniel a la casa de mis padres. Antes de irnos, el niño me apretó la mano con fuerza y me preguntó en voz baja. Mamá, ¿la tía está enojada por mi culpa? Me arrodillé y lo abracé con fuerza. No, Daniel no tiene la culpa de nada. Pero al decirlo, me di cuenta de algo. En esta casa, el único que no tenía la culpa de nada era justamente quien más estaba sufriendo, mi hijo. Y desde ese día empecé a considerar en silencio algo que antes, por más enojada que estuviera, nunca había querido plantearme en serio. Si esta familia ya no es un lugar seguro para mi hijo y para mí, ¿tiene sentido que siga acá? Amigos, si te gustó mi historia, apóyala con un like y suscribiéndote al canal.
Les deseo salud y paz a todos los que escuchan esta historia. Después de ese desayuno, el ambiente en la casa se volvió tan frío que costaba respirar. Ashley ya no fingía amabilidad conmigo. Seguía viviendo en nuestra casa, comiendo y usando todo como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que me miraba, había una hostilidad abierta en su mirada. Cada vez que nos cruzábamos en la cocina o en la sala, hacía ruido a propósito. Golpeaba la puerta de un mueble, dejaba un vaso sobre la mesa con un golpe seco, como si quisiera recordarme que estaba enojada y que, según ella, era mi culpa. Alex eligió el silencio. Se iba temprano al trabajo, volvía tarde y se perdía en su teléfono o se quedaba en la sala con su hermana. No cruzaba conmigo ni una sola conversación normal. Su silencio me agotaba más que cualquier discusión. Discutir al menos significa que hay intención de resolver algo. Pero cuando la otra persona se calla y te deja sufrir en soledad, es como admitir que ya no le importas. Seguí yendo a trabajar, llevando y trayendo a Daniel, preparando comidas, como si fuera una máquina. Pero algo dentro de mí se estaba quebrando lentamente. El martes por la tarde, por los informes de fin de mes, llegué más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta, vi de inmediato los zapatos de Daniel tirados de cualquier manera en un rincón. La mochila estaba en el suelo. En la sala, los dos hijos de Ashley estaban sentados en la alfombra comiendo las galletas que yo había comprado el día anterior para Daniel. Habían abierto todo el paquete. Antes de que pudiera llamar a mi hijo, Daniel salió corriendo de la habitación. Tenía los ojos rojos. Mamá, Noah me sacó los crayones y rompió dos. Me quedé congelada por un segundo. La ira me subió a la garganta. Me acerqué, levanté la caja de crayones y miré dentro. Varios estaban rotos y la tapa manchada de color. Me giré hacia mi sobrino Noah y pregunté: ¿quién te dio permiso para tocar las cosas de otros? El niño estaba por responder cuando Ashley salió de la cocina y dijo con irritación: los chicos solo están jugando. Estas cosas pasan. ¿Por qué te pones así? La miré. Esta vez no me contuve. Si están jugando, primero tienen que pedir permiso. Las cosas de mi hijo no son algo que cualquiera pueda tomar sin preguntar. Ashley torció los labios. ¡Qué exagerada que sos! Armando un escándalo por una caja de crayones. Al escuchar eso, sentí como me hervía la sangre. Pero lo que más me dolió no fue la acusación, sino ver a Daniel parado detrás de mí, escuchando todo. Si hoy volvía a quedarme callada, mi hijo aprendería que sus cosas, sus sentimientos y su dignidad podían ser pisoteados por otro solo porque su madre no lo defendía. Me giré y llamé a mi hijo. Daniel, agarra tu mochila. Vamos a tu cuarto. El niño me siguió obediente. Le tomé la mano y caminamos por la sala. En ese momento, la puerta se abrió y Alex entró. Mientras se quitaba los zapatos, preguntó: ¿qué pasó? Ashley se adelantó, alzando la voz. Nada importante, solo que a tu esposa le importa más una caja de crayones que la familia, así que les está gritando a los chicos. Me detuve en medio del pasillo y me giré hacia mi esposo. Pregúntale directamente a tu hijo cuántas de sus cosas le sacaron en las últimas semanas. Alex frunció el ceño. Su cara ya mostraba que su paciencia estaba al límite. Sofía, por favor, no hagas una montaña de un grano de arena. Lo miré, apretando los dientes. ¿Desde cuándo te parece un grano de arena que el espacio personal de tu hijo sea invadido una y otra vez? Mi esposo se quedó en silencio. Ese silencio era como un cuchillo sin filo. No mata de inmediato, pero si corta muchas veces, deja un dolor constante en el corazón. Esa noche, después de acostar a Daniel, me quedé sola en el balcón. La brisa que venía del río era fresca, pero en mi cabeza todo estaba enredado como un ovillo. Recordé cuando recién nos habíamos casado. Alex, en ese mismo lugar, me tomó de la mano y, riendo, dijo: pase lo que pase, nunca te voy a hacer sentir triste. Yo creí sinceramente en esas palabras. Justamente por eso acepté muchas diferencias y me esforcé por mantener la paz en la familia. Pero entendí que las promesas de un hombre, frente a su propia sangre, a veces pesan menos que un suspiro. A la mañana siguiente, mientras preparaba a Daniel para el jardín, escuché la voz de Ashley desde la sala. Hablaba por teléfono con alguien.
Su tono ya no era contenido ni triste como cuando estaba frente a su hermano. Era agudo y arrogante. Se está re cómodo acá. El departamento está limpio. El aire acondicionado funciona todo el día y te hacen toda la comida. Al principio pensé quedarme unos días, pero ahora, a ver quién me saca de acá. Me quedé paralizada en la entrada de la cocina. La mano con la que sostenía el vaso de mi hijo empezó a temblar. Cada palabra de Ashley fue como una bofetada. Las lágrimas, las quejas desesperadas, todo había sido una actuación. Pero lo que más me estremeció fue la arrogancia de su última frase. Vamos a ver quién es capaz de sacarme de acá. Eso significaba que no solo no sentía culpa, sino que veía su estadía en mi casa como un juego, donde había un ganador y un perdedor. Me quedé en la sombra de la puerta, escuchando cómo mi corazón latía con furia. Una parte de mí estaba indignada por cómo me estaba despreciando, pero otra parte empezó a ver con claridad. Por primera vez entendí algo con total certeza. Si seguía confiando en la conciencia y la buena voluntad de los demás, no solo iba a perder mi tranquilidad, iba a perder la infancia de mi hijo, mi autoestima y, posiblemente, este matrimonio. Esa noche, activé en silencio la función de grabadora de voz en mi teléfono. La probé una vez y la apagué. En la habitación oscura, la pantalla se encendió, iluminando tenuemente mi rostro. Me senté en el borde de la cama un rato, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado y la respiración tranquila de mi hijo. Y apreté el teléfono con más fuerza. Había aguantado demasiado. Pero cuando una mujer llega a un punto en el que ya no quiere seguir aguantando, deja de pensar en cómo mantener la paz familiar. Empieza a pensar en cómo proteger a su hijo. Desde esa noche, dejé de ver las cosas desde la paciencia. Empecé a ver todo con un cálculo frío. Y cuanto más tranquila me volvía, más claramente veía todo aquello que antes había decidido ignorar para mantener la paz. Resultó que todas esas cosas estaban destruyendo nuestra vida en silencio. No le dije nada a Alex. No le mencioné la conversación telefónica de Ashley que había escuchado esa mañana. Sabía perfectamente que, si iba a confrontar a alguien como ella en ese momento, simplemente volvería a llorar y quejarse, y yo terminaría, una vez más, siendo la insensible. Esta vez no quería discutir. Quería reunir pruebas. Al día siguiente fui a trabajar, pero no estaba tranquila. A la hora del almuerzo, la maestra de Daniel me llamó. Su voz era cautelosa, pero al escuchar sus palabras sentí que el corazón se me hundía. Sofía, Daniel ha estado menos activo de lo normal últimamente. Hoy pasó mucho tiempo solo, y aunque sus compañeros lo llamaban para jugar, no mostró mucho interés. Cuando le pregunté, dijo que no quiere ir a casa porque hay demasiada gente. Apreté el teléfono. Sentí las yemas de mis dedos helarse. Un niño de 5 años había empezado a tener miedo de su propia casa. Le agradecí a la maestra, colgué y me quedé un buen rato mirando la pantalla de la computadora, sin reaccionar. Los números frente a mí se volvían borrosos. En mi cabeza solo resonaban las palabras de mi hijo. No quiero ir a casa porque hay demasiada gente. Esa tarde pasé a buscar a Daniel y llegamos tarde a casa. Al entrar al pasillo, el niño vio a Noah y Hallie con su set de bloques extendido en el suelo y se quedó paralizado. Daniel me apretó la mano con más fuerza, sin decir una palabra. Antes de que pudiera hablar, Ashley salió de la cocina y, como si nada, dijo: «Ah, ya volvieron. Los chicos solo lo tomaron prestado para jugar. No pasa nada entre niños que viven en la misma casa». Le quité los zapatos a mi hijo con calma y recién entonces respondí: «Son las cosas de Daniel. La próxima vez, por favor, deciles que pidan permiso». Ashley se encogió de hombros. «Ay, por favor. ¿Qué hay que pedir? Somos familia bajo el mismo techo». No discutí más. Saqué el teléfono del bolsillo de mi campera en silencio, activé la grabación y lo dejé boca abajo sobre el mueble del televisor. La cena de esa noche fue silenciosa. Alex, como siempre, estaba sentado junto a su hermana, sirviendo comida de vez en cuando a sus sobrinos. Daniel se acurrucó a mi lado y casi no comió. Verlo así me apretó el corazón. Después de cenar, tal como esperaba, surgió otro problema. Apenas Daniel sacó una caja de galletas de la alacena, su primo Noah se la arrebató. Mi hijo, con los ojos enrojecidos, dijo:
Es mía. E intentó recuperarla. Noah empujó a Daniel con fuerza y Hallie también se metió. En ese momento yo salía del baño y vi a Daniel tropezar y caer al suelo. La caja de galletas se abrió y las galletas se desparramaron por todos lados. Mi hijo no lloró de inmediato. Se quedó sentado unos segundos, como si ya estuviera acostumbrado a ese trato. Corrí hacia él y lo levanté. ¿Quién te empujó? Daniel me miró con los ojos abiertos. Antes de que pudiera responder, Ashley intervino. Los chicos solo estaban jugando. No exageres. Abracé a Daniel contra mi pecho, sintiendo como su cuerpo temblaba levemente. Los chicos juegan, dije, levantando la mirada con frialdad, pero los padres deben enseñarles a distinguir entre lo que es suyo y lo que es de los demás. La expresión de Ashley cambió al instante. ¿Estás diciendo que no sé criar a mis hijos? La miré directamente. Solo digo que parece que los estás acostumbrando a tomar las cosas de otros sin permiso. Apenas terminé de hablar, Alex salió de su oficina, vio las lágrimas en los ojos de Daniel y preguntó: ¿Qué pasó ahora? Ashley, como si se estuviera quejando, dijo de inmediato: Mira a tu esposa. Porque los chicos comieron unas galletas, dice que soy una mala madre. Sonreí con amargura. ¿Unas galletas? Dije, acariciando la cabeza de Daniel y pronunciando cada palabra con claridad. Tu hijo acaba de ser empujado y se cayó. Alex miró hacia abajo, vio la rodilla raspada de su hijo y se sorprendió por un instante. Pero apenas un segundo después, volvió a suspirar. Bueno, ya está. La próxima vez, tengan más cuidado con los chicos. Me quedé sin palabras. Ni una disculpa. Ni un reproche. Ni una sola palabra en defensa de su hijo. Solo un ya está y un tengan más cuidado. En ese momento entendí algo con claridad. Si este padre seguía adoptando una postura tan débil, la única persona que podía proteger a Daniel era yo. Esa noche, después de acostar al niño, saqué el teléfono y reproduje la grabación. La voz justificándose de Ashley y la actitud evasiva de Alex quedaron registradas con total claridad. Escuché la grabación en la oscuridad y sentí como el corazón se me enfriaba. Dejando de lado las emociones, por fin vi la verdad con claridad. Ya no era una esposa esperando que su marido la entendiera. Ya no era una madre que lo soporta todo por mantener la paz familiar. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y empecé a escribir, uno por uno, los hechos del último mes. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo qué? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo habían perjudicado a Daniel? Anoté todo con detalle, lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas con los pedazos rotos de mi vida. Y cuanto más escribía, más clara se volvía una idea en mi cabeza. Tal vez no solo tendría que sacar a una persona de la casa. Tal vez debía prepararme para lo peor. Un matrimonio con un hombre que no sabe proteger a su esposa y a su hijo. ¿Vale la pena continuarlo? Esa noche, mientras escuchaba la grabación, casi no dormí. Acostada junto a Daniel, escuchando su respiración tranquila, mi mente no dejaba de girar. Tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy pensando demasiado rápido en el divorcio por simples problemas domésticos. Esos pensamientos también cruzaron por mi cabeza. Pero cada vez que veía el raspón en la rodilla de mi hijo, o recordaba cómo se escondía detrás de mí cada vez que entrábamos a la casa, todas mis dudas desaparecían. Los adultos pueden aguantar. Los adultos pueden engañarse con frases como todo va a mejorar pronto. Pero los niños no saben mentir. Si un niño empieza a tener miedo de su propia casa, ya no es un problema menor. A la mañana siguiente pedí medio día en el trabajo. Después de dejar a Daniel en el jardín, no volví a casa. Fui a la casa de mi madre, en Queens. Mi madre vive sola en una casa antigua de una sola planta, en una calle tranquila. Desde la muerte de mi padre, lleva una vida sencilla. Cultiva orquídeas en el porche, va al mercado por la mañana, lee por la tarde y, de vez en cuando, viene a ver a su nieto. Al verme a esa hora, se sorprendió. ¿No estás trabajando hoy? Me saqué los zapatos y entré. El olor a cáscara de pomelo hervida que había usado para limpiar el piso llenó mi nariz. Hay lugares donde, con solo entrar, sentís que todo el cansancio está a punto de convertirse en lágrimas.
Me senté en una silla de madera junto a la ventana y guardé silencio por un momento. Luego le conté todo. Cómo Ashley y sus hijos se habían mudado con nosotros. Cómo la casa se había vuelto un caos. Cómo le quitaban las cosas a Daniel y lo obligaban a ceder. El silencio de Alex y su defensa ciega. Hablé muy despacio. Cuanto más hablaba, más se me cerraba la garganta. Mi madre escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, suspiró suavemente. Sabía que la estabas pasando mal. Solo estaba esperando que vos misma me lo contaras. Bajé la cabeza. Sentí que el corazón me dolía. Pensé que si aguantaba un poco más, todo se iba a arreglar. Mi madre me miró. Sus ojos eran una mezcla de compasión y tristeza. Hija, una cosa es aguantar para mantener la familia unida y otra muy distinta es dejar que te pasen por encima. Podés soportar muchas cosas, pero cuando lastiman a tu hijo, no podés dudar ni un segundo. Levanté la cabeza y la miré. Las arrugas en sus manos eran más marcadas, pero su voz seguía siendo tan firme como en mi infancia. De pronto sentí ganas de permitirme ser débil frente a ella. No solo aparentar ser fuerte como una esposa comprensiva y una madre serena, sino ser, por una vez, una hija vulnerable. Si de verdad nos divorciamos, va a ser duro para Daniel. Eso es lo que más me asusta. Mi madre apoyó su mano sobre la mía. Él ya la está pasando mal viviendo en un matrimonio así. Sus palabras me dejaron sin voz. Sí. Estaba tan preocupada porque mi hijo no creciera sin padre, que había olvidado algo importante. Un padre presente, pero incapaz de proteger a su hijo, a veces deja un vacío aún más grande. Me quedé casi una hora en la casa de mi madre y sentí como se me aligeraba el peso de los hombros. Antes de irme, abrió un cajón y sacó un sobreviejo con documentos. Guardé una copia de la escritura de tu departamento y retiré todo el dinero de la cuenta de ahorro que abría tu nombre hace mucho tiempo. No te lo doy para que te divorcies. Una mujer siempre debe tener una salida. Tomé el sobre y sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Cuando me casé, mi madre me había dado en silencio una suma importante de dinero y me dijo que la usara para construir nuestro pequeño hogar. Yo creí que había encontrado un buen esposo y que nunca necesitaría una salida. Recién hoy entendí por qué todas las madres, con tanta previsión, preparan esa vía de escape para sus hijas. Alrededor del mediodía volví al departamento. Apenas abrí la puerta, escuché risas alegres desde adentro. Ashley estaba sentada en la sala, en una videollamada con alguien. En la mano tenía un té con burbujas que yo había pedido esa mañana y que no había tenido tiempo de tomar. Al verme, dudó un instante, pero luego, como si nada, dio un sorbo. Ah, ya volviste. Pensé que lo habías comprado para todos. Así que tomé un poco primero. Me quedé inmóvil unos segundos. Antes, probablemente lo habría dejado pasar con una broma. Pero ahora, cada pequeño detalle era como una espina. Una espina que me recordaba hasta qué punto mi paciencia había alimentado la falta de vergüenza de los demás. Caminé directo hacia la mesa y dejé el bolso con los documentos. No todo en esta casa es tuyo porque se te ocurra. Ashley frunció el ceño. ¿Qué dijiste? La miré directamente. ¿Escuchaste? Su expresión cambió al instante. Probablemente era la primera vez que me escuchaba hablar con ese tono. En ese momento, Alex salió de la habitación, vio nuestras caras y frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Ashley se adelantó. Mira a tu esposa. Me tomé una de sus bebidas sin querer y me habla como si fuera una ladrona. Quise reír. Una risa extraña y amarga. Sí, sin querer. Usás sin querer. Tomás sin querer. Te quedás sin querer, ¿no? Para vos, todo es una tontería. Alex me miró con desaprobación. Sofía, ¿qué es ese tono? Me giré hacia él. El tono de alguien que se quedó sin paciencia. Mi esposo quiso decir algo más, pero no le di espacio. Hoy, después de comer, vas a llevar a tu hermana a buscar un departamento. Lo digo por última vez. No podemos seguir viviendo así. La sala quedó en silencio. Ashley me miró fijamente. Su cara se puso roja como un tomate. ¿De verdad me estás echando? Sí, respondí, con voz fría. Ahora mismo estoy echando a alguien que vive de arriba en mi casa.
Alex se acercó, me agarró de la muñeca y bajó la voz. «¡Ey, cálmate!». Retiré el brazo de un tirón. Me vengo calmando hace más de un mes. Ya no quiero calmarme más. Con esas palabras, agarré el bolso con los documentos y fui directo al dormitorio. Por primera vez en días, no estaba temblando. Al contrario, me sentía extrañamente lúcida. Sabía que la verdadera batalla recién empezaba. Y si Alex seguía eligiendo el lado de su hermana, tendría que prepararme no solo para sacar a una persona de la casa, sino para salvar a mi hijo y a mí de un matrimonio que ya empezaba a pudrirse desde adentro. Apenas cerré la puerta del dormitorio, escuché los llantos de Ashley desde la sala. No era un llanto silencioso. Era deliberadamente fuerte, para que toda la casa lo oyera. Sus sollozos eran agudos, entrecortados. Y entre ellos, escapaban palabras cargadas de reproche que atravesaban incluso la puerta cerrada. Yo dije desde el principio que no quería ser una molestia. Y ahora que Sofía me echa así, tan abiertamente, ¿a dónde se supone que voy a ir? ¿Quién me va a aceptar así? Bueno, después de comer me llevo a los chicos y busco una habitación barata. Me voy, y si me muero de hambre o de frío, hagan lo que quieran. Me senté en el borde de la cama y apreté el sobre con los documentos con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Sentía el corazón helado. Antes, al escuchar esas palabras, quizás me habría ablandado. Pero después de todo lo que había pasado, sabía perfectamente que las lágrimas de Ashley ya no me despertaban compasión, solo agotamiento. Cada vez que se planteaba una cuestión de lo correcto y lo incorrecto, ella transformaba todo en un drama de vida o muerte, en emociones, en la supuesta insensibilidad de los demás, ocultando en silencio sus propios errores. Afuera, Alex consolaba a su hermana con una voz afectuosa que hacía tiempo no usaba conmigo. «Hermana, no seas tan pesimista». Sofía solo se alteró y dijo cosas sin pensar. «Voy a hablar con ella otra vez». Cerré los ojos. Cada palabra de mi esposo era como una gota fría sobre una herida ya congelada. Ya no sentía tristeza porque defendiera a su hermana. Solo decepción. Una decepción tan profunda que ni siquiera me quedaban fuerzas para enojarme. Al rato, la puerta del dormitorio se abrió. Alex entró, la cerró en silencio y apoyado contra el ropero, me miró. Se quedó callado unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. No levanté la vista. «Si venís a pedirme que aguante un poco más, no te gastes». Mi esposo suspiró profundamente. «¿Por qué siempre tenés que llevar todo al extremo?». Quise reír suavemente, pero solo salió una sonrisa amarga. «¿Al extremo?». En ese momento levanté la vista y lo miré a los ojos. ¿Sabes todo lo que aguanté en más de un mes? Aguanté que Ashley usara nuestras cosas sin permiso. Aguanté que le sacaran los juguetes a mi hijo. Aguanté que lo empujaran y se cayera. Aguanté vivir en mi propia casa como si fuera una invitada. ¿Y todo eso te parece llevar las cosas al extremo? Alex se mordió el labio y se acercó. «Sofía, mi hermana de verdad está en una situación difícil. No podemos echarla ahora». Lo miré y dije muy despacio. «¿No podés, o no tenés el valor?». Mi pregunta lo tensó. Sabía que había tocado un punto sensible. De principio a fin, Alex no era alguien que no entendiera lo que está bien o mal. Era alguien demasiado débil para elegir lo correcto. Sobre todo cuando eso implicaba enfrentar a su propia familia. No era una mala persona. Pero justamente ese no ser malo era lo más terrible. Porque le permitía lastimar a otros mientras mantenía una apariencia de rectitud. Dijo en voz baja. «No quiero que la familia esté así». Lo miré y sentí un vacío por dentro. La familia ya está así. Pero no por mí. Mi esposo guardó silencio. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la luz del atardecer teñía de amarillo pálido los edificios altos. Las calles seguían llenas de ruido. Solo la vida dentro de esta casa se había desviado por completo. «Te lo pregunto por última vez». Me giré y lo miré directamente. «¿Vas a ir con Ashley a buscar un departamento o no?». Alex evitó mi mirada. «Dame un par de días más». «¿Un par de días?». Pregunté de inmediato. «Hasta que mi hermana se calme un poco», respondió apurado. Asentí apenas. Un movimiento casi imperceptible.
Pero algo dentro de mí se rompió definitivamente. Que se calme. Una fórmula aparentemente suave. Tan suave que cualquiera la consideraría razonable. Pero solo quien vive en ese caos sabe que esa frase puede estirarse una semana, un mes, o una eternidad. Esa noche no cociné. Pedí comida para Daniel y para mí, y comimos en nuestra habitación. En la sala, Ashley dijo en voz alta, de forma deliberada. Con dinero, hasta podés dividir a la gente de una casa. No respondí. Daniel estaba sentado frente a mí, comiendo puré de manzana con una cucharita. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como si tuviera miedo de que alguien entrara y se lo quitara. Verlo así me apretó el corazón. Un niño de 5 años teniendo que cenar con miedo. Mientras levantaba los recipientes de comida, escuché a Ashley gritar desde afuera. Noah, Hallie, vengan. Escuchen a mamá. Su voz era aguda, irritada. Al poco rato, a través de la puerta entreabierta, escuché susurros. Escúchenme bien. Esta es la casa de su tío y su tía, no la nuestra. Si ellos no nos quieren, no tenemos por qué agradarles. Cuando crezcan, recuerden quién fue bueno y quién fue malo. Sentí que la mano con la que sostenía la cuchara de plástico temblaba, y me quedé paralizada. Ashley no solo quería vivir aquí. Estaba sembrando odio en la mente de sus hijos, convirtiendo esta casa en un campo de batalla, y a mí en la villana de la historia que les contaba. Activé la grabación en silencio. No porque quisiera seguir escuchando, sino porque sabía que, si no lo registraba, después volverían a decir que todo eran ideas mías. Cayó la noche. Daniel se durmió. Yo, sentada en el borde de la cama, revisé la libreta de ahorros, los documentos del departamento, la tarea de mi hijo, y creé un nuevo archivo en el teléfono llamado Plan de Contingencia. Anoté punto por punto. Si tengo que irme, ¿dónde vivir? Si tengo que divorciarme, ¿qué preparar? ¿Qué pruebas serán más importantes para obtener la custodia? Cuanto más escribía, más frías sentía las manos. Nunca imaginé que llegaría el día en que estaría calculando una vía de escape de un matrimonio que una vez intenté proteger con tanto esfuerzo. Pero lo que más dolía no era tener que pensar en irme. Era que la persona que me había llevado a ese punto era la misma que alguna vez prometió protegernos a mi hijo y a mí. Cerca de la medianoche, justo cuando estaba por dejar el teléfono, Alex entró al cuarto, me miró y dijo con voz cansada. Sofía, mi hermana dijo que va a volver a su ciudad unos días para tranquilizarse. Lo miré. No pregunté nada más. A simple vista, esas palabras parecían una concesión. Pero sabía que podía no ser cierto. Y, como esperaba, a la mañana siguiente, Ashley estaba sentada en la sala, pelando una manzana y mirando un programa, como si nunca hubiera dicho que se iba. En ese momento entendí algo. Ashley no solo estaba probando mi paciencia. Estaba poniendo a prueba la indecisión de su hermano. Y hasta ahora, la ganadora era ella. Pero también entendí otra cosa. Como ya no esperaba que mi esposo tomara la decisión correcta, el siguiente movimiento me correspondía a mí. Esa mañana, al ver a Ashley comiendo tranquila en la sala, ya no me sorprendí. Solo sentí calma. Esa calma que llega después de una decepción total. La calma que aparece cuando entendés que no podés esperar nada de la conciencia de los demás. Alex se fue temprano a trabajar. Antes de irse, se detuvo en la puerta del dormitorio y me miró unos segundos, como si quisiera decir algo, pero al final se fue en silencio. No le pregunté por qué había dicho que su hermana se iría unos días. Sabía perfectamente que me iba a responder. Después de dejar a Daniel en el jardín, me tomé el día. No porque estuviera débil, sino porque entendí que, para recuperar mi vida, no bastaba con estar enojada. Tenía que empezar a actuar. Lo primero que hice fue ir al banco. Desde el principio, yo había administrado la cuenta familiar. Pero antes creía que entre esposos no hacía falta ser tan estrictos con el dinero, y le dejaba a Alex usar la tarjeta libremente. Hoy, sentada en el banco, escuchando al empleado preguntarme qué cambios quería hacer, sentí una piedra en el pecho. Hace apenas un mes creía que mi familia solo estaba pasando por un mal momento. Ahora, como alguien que aprende a nadar cuando el agua ya le llega al cuello, estaba empezando a aprender a protegerme. Bloqueé el límite de la tarjeta familiar, dejando solo lo necesario para gastos básicos,
y transferí el resto del dinero a mi cuenta personal de ahorros. No por venganza. Sabía perfectamente que, cuando las cosas empiezan a ir mal, el dinero siempre se convierte en la primera herramienta de presión. Y no podía permitir que los años de mi trabajo se usaran para sostener esta situación absurda. Después de salir del banco, me quedé un rato en el auto y luego encendí el motor. Afuera, el sol de julio caía con fuerza. En la intersección congestionada, los autos estaban apretados unos contra otros. Pensé que el mundo es realmente extraño. Afuera, todos corren como si, esforzándose lo suficiente, todo fuera a salir bien. Pero dentro de cada familia hay grietas silenciosas cuyo dolor solo conocen quienes viven en ellas. Alrededor del mediodía volví a casa. Apenas abrí la puerta, escuché la voz molesta de Ashley desde la cocina. ¿Por qué la tarjeta está bloqueada? Entré y dejé el bolso en el sofá. Ashley, con el teléfono en la mano, se giró bruscamente hacia mí. Sofía, ¿bloqueaste la tarjeta de Alex? La miré unos segundos y respondí. Hice algunos ajustes en los gastos de la casa. Ashley frunció el ceño. ¿Qué ajustes? No pude pagar en el supermercado en toda la mañana. Me quité el reloj con calma y, con voz fría, dije. Yo me voy a encargar de los gastos necesarios de la casa. Si necesitas algo más, háblalo con Alex. Los ojos de Ashley se abrieron. ¿Eso significa que ahora, para comprar algo, tengo que pedir permiso? Corrí una silla y me senté. Significa que, a partir de ahora, quien gaste el dinero de esta familia tiene que saber cuáles son sus límites. Mis palabras encendieron la cara de Ashley. Golpeó el teléfono contra la mesa. ¿Así que ahora me tratás como a una extraña? La miré directamente. Sentía el corazón sorprendentemente tranquilo. No como una extraña, pero tampoco como la dueña de esta casa. Su rostro se puso rojo como un tomate. ¡Qué falta de respeto! No respondí. En ese momento, Daniel llegó con la niñera. Al entrar, vio las caras tensas de los adultos y se aferró de inmediato a mis piernas. Le acaricié la cabeza y le dije que fuera a cambiarse a su cuarto. El niño obedeció, pero caminó rápido, como si quisiera escapar de ese ambiente cuanto antes. Al ver su pequeña espalda, me convencí aún más de que estaba haciendo lo correcto. Por la tarde, Alex volvió a casa más temprano de lo habitual. Al entrar, me llamó al balcón. Su voz era baja, pero cargada de molestia. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta sin decir nada? Crucé los brazos y me apoyé en la baranda. Si te lo hubiera dicho, habrías vuelto a decir que estoy exagerando. Mi esposo soltó el aire con irritación. ¿Sabes lo incómodo que fue para mi hermana? Quise reír. Incómodo. Lo miré directamente. ¿Sabes quién estuvo incómoda en esta casa durante más de un mes? Mi esposo se quedó en silencio. Continué, marcando cada palabra. No corté los gastos de la familia. Solo dejé de permitir que mi dinero se use como si fuera de cualquiera. ¿Tu dinero? Preguntó él, incrédulo. ¿De verdad estás dividiendo así las cosas? ¡Qué ironía! Justo en ese momento mi esposo recordaba la palabra esposos. Pero cuando se trataba de obligarme a soportar y ceder, marcaba una línea clarísima diciendo que su hermana era familia de sangre. ¿Te estás equivocando? Respondí. No estoy dividiendo el dinero con mi esposo. Estoy evitando que personas ajenas usen el dinero de nuestra familia sin límites. Alex apretó la mandíbula. Su voz se volvió más grave. Cambiaste. Asentí. Sí. Porque no puedo seguir viviendo como una tonta. Mis palabras lo descolocaron. Probablemente no esperaba que se lo dijera tan directo. Pero ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo ser la buena frente a alguien que no dejaba de empujarme al límite. Durante la cena, Ashley no comió con nosotros. Se encerró en su cuarto y, de vez en cuando, abría la puerta a propósito para que se escuchara su voz al teléfono, relatando su difícil situación. Lo insensible que yo era. Como Sofía, por tener dinero, miraba a los demás por encima del hombro. Como por una pequeña ayuda la habían tratado como a una mendiga. Yo estaba en la habitación de mi hijo arreglando un bloque roto y escuché todo. Pero esta vez, mi corazón ya no dolió. Supongo que cuando el dolor supera cierto límite,
se transforma en determinación. Tomé el teléfono y le escribí un mensaje a una antigua compañera de la Facultad de Derecho. Solo envié una línea. Si una esposa quiere preparar con anticipación los documentos para obtener la custodia de su hijo, ¿por dónde debería empezar? Después de enviarlo, dejé el teléfono a un lado y miré a mi hijo, que estaba coloreando dibujos junto a mí bajo la luz amarilla de la lámpara. El rostro inclinado de Daniel, sus pestañas largas temblando levemente, tan obediente, tan bueno, que me dolía el corazón. Sabía que todavía no había llegado el momento de irme de inmediato. Pero también sabía con total claridad que, desde ese día, había empezado a colocar el primer ladrillo en el camino de salida para mi hijo y para mí. Y cuando una mujer empieza a pensar en irse, lo más aterrador ya no son los reproches ni los gritos. Es el silencio helado que precede a la partida. A la mañana siguiente recibí la respuesta de Mila, mi compañera de la facultad, que ahora trabajaba como abogada en un pequeño estudio cerca de los tribunales. Su mensaje era corto, pero una frase hizo que me concentrara aún más. Para proteger la custodia de un hijo, tenés que demostrar que el entorno actual le hace daño. Para proteger los bienes, tenés que definir claramente qué es propiedad individual y qué es propiedad conyugal. Y si no querés enfrentar un divorcio de forma pasiva, tenés que prepararte con anticipación, no reaccionar cuando ya estás acorralada. Leí esas líneas varias veces. Curiosamente, en lugar de miedo, sentí una determinación fría y clara. Como si hubiera estado caminando demasiado tiempo en la niebla y, por fin, pudiera ver un camino frente a mí. Fuera cual fuera ese camino, era mucho más real que quedarme donde estaba. Esa tarde, mientras le enseñaba a Daniel a escribir letras, alguien golpeó la puerta del dormitorio. Era Ashley. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y entró. Su rostro ya no tenía la dureza de los días anteriores. Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello desordenado, y en las manos sostenía un montón de ropa de niños. Parecía una mujer realmente desesperada. Sofía, necesito hablar con vos. Dejé el cuaderno de Daniel y le dije a mi hijo que me esperara en la mesa de la sala leyendo un libro. El niño, mirándonos alternadamente a mí y a su tía, salió en silencio. Apenas se cerró la puerta, Ashley se dejó caer pesadamente en una silla. Las lágrimas empezaron a correr de inmediato. Perdóname. Me quedé inmóvil. Si hubiera sido un mes atrás, probablemente me habría ablandado con solo verla llorar. Pero ya no era lo suficientemente ingenua como para creer que las lágrimas siempre significan arrepentimiento. Ashley sollozó. La verdad es que yo tampoco quería quedarme tanto tiempo. Pero ya sabes, mi marido me dejó. Estoy mal con mis padres. Y con 2 hijos, mudarse y alquilar no es tan fácil como parece. No la interrumpí. Cuanto más habla una persona, más fácil es que se delate. Y así fue. Ashley, después de llorar un poco y quejarse de su situación, se secó las lágrimas y me miró. ¿Podrías perdonarme una vez más? Apenas consiga algo de dinero, me voy enseguida. Le pregunté casi en un susurro. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Ashley dudó. Un instante muy breve, pero suficiente para entender que no tenía ningún plan real. Le pedí a algunos conocidos que me ayuden a buscar un departamento. Se mordió el labio. Su voz temblaba. Sofía, sé que estás enojada, pero como mujer, ¿no podés entender un poco mi situación? Una mujer con 2 hijos después de un divorcio queda en una situación tan triste. Esas palabras tocaron algo en mí. Yo también soy mujer. Entiendo el miedo de una madre que tiene que sacar adelante a sus hijos en la incertidumbre. Pero también entendía otra verdad, más dura. Estar en una situación difícil no te da derecho a vivir pisando la vida de los demás. La miré y, con calma, dije. Entiendo que estás pasando un momento difícil. Pero Daniel y yo también la estamos pasando mal. Los ojos de Ashley se abrieron. Probablemente no esperaba que se lo dijera tan directo. En este último mes, continué, ¿alguna vez te preguntaste cómo estaba mi hijo? ¿Te preocupaste porque le da miedo volver a casa? ¿Pensaste en cómo me siento cada vez que tus hijos le sacan sus cosas? ¿Cada vez que decís que esta casa es como si fuera tuya? Las lágrimas de Ashley se detuvieron. Se quedó en silencio unos segundos y luego cambió el tono de golpe. Entonces, ¿qué querés? La miré directamente.
Quiero que te vayas. Ashley se levantó de golpe. Todavía tenía lágrimas en la cara, pero su mirada ya no era débil. Era puro enojo y orgullo herido. Sos muy cruel. Sentí ganas de reír con amargura. Entendí que cuando alguien no consigue lo que quiere con lágrimas, recurre inmediatamente a la acusación. No, respondí despacio. Solo estoy protegiendo a mi hijo. Ashley resopló. Ya veremos. Cuando estés en una situación así, ¿quién te va a ayudar? Esas palabras me recorrieron la espalda como un escalofrío. Una especie de maldición, dicha con tanta facilidad por alguien que minutos antes suplicaba compasión. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Alex entró. Probablemente había escuchado parte de la conversación. Miró a Ashley, luego a mí. Su rostro se ensombreció. ¿Qué le hiciste ahora a mi hermana? Lo miré y sentí un cansancio tan grande que ni siquiera tenía ganas de explicarme. Cree lo que quieras creer. Ashley empezó a llorar otra vez. Alex, solo le pedí un poco más de tiempo y me dijo directamente que me fuera. Alex se giró hacia mí y bajó la voz. Sofía, ya está. Levanté la mirada y lo miré a los ojos. ¿Ya está? Señalé la puerta. Pregúntale a tu hermana qué fue lo que me dijo recién. Ashley lloró aún más fuerte. No, ahora está claro. Nadie quiere recibirnos. Nadie quiere ayudarme con mis hijos. Esa escena me cansó. Y al mismo tiempo me resultó absurda. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? Cada vez decía que estaba contra las cuerdas. Y al día siguiente vivía como si nada. Alex se quedó en medio de la habitación y, casi por instinto, se posicionó delante de su hermana, protegiéndola. Al ver eso, sentí el corazón helarse. Ya no hacía falta preguntar nada. En los ojos de mi esposo vi con total claridad que, en ese momento, la persona que necesitaba protección no era su esposa. Lo miré y, con una calma que hasta a mí me sorprendió, dije: si tanto te preocupa tu hermana, ocúpate vos de ella. Alex frunció el ceño. ¿Qué querés decir con eso? Respondí muy despacio. Que ya no voy a cargar con lo que te corresponde a vos. El aire en la habitación se volvió pesado. Daniel estaba en la puerta, abrazando un libro. Su cara estaba pálida del miedo. Me acerqué, lo levanté, y enseguida se refugió en mi hombro. En ese momento, todo se volvió claro. Podía seguir aguantando, mantener esta apariencia de familia. Pero el precio sería que mi hijo creciera viendo a alguien llorar, a alguien culpar a otros, y a su madre permitiendo que pisotearan su dignidad. No quería eso. Me di la vuelta con Daniel en brazos y entré al cuarto. Antes de cerrar la puerta, dije: solo una cosa. Te doy 3 días. Si tu hermana no se va en 3 días, voy a actuar por mi cuenta. Afuera, escuché el grito enojado de Alex llamándome. Y Ashley empezó a llorar aún más fuerte, como si yo hubiera hecho algo terrible. Pero esta vez, no miré atrás. Amigos, si te gustó mi historia, apóyala con un like y suscribiéndote al canal. Les deseo salud y paz a todos los que escuchan esta historia. Después de mis palabras, una calma extraña se instaló en la casa. Ya no hubo llantos escandalosos ni acusaciones abiertas. Todo se volvió silencioso. Pero no era paz. Era la calma antes de la tormenta. Ese silencio en el que todos saben que algo está por estallar, pero nadie sabe de qué forma. De los 3 días que di, el primero pasó con Ashley casi sin salir de su habitación. A veces se escuchaba su voz hablando por teléfono con alguien. A veces lloraba, diciendo que Sofía la estaba echando. Otras veces culpaba a Alex por no saber protegerla. Y otras veces maldecía al cielo, como si todo el mundo le hubiera dado la espalda. Escuché todo. Pero mi corazón ya no se movía. Seguí yendo a trabajar, llevando y trayendo a Daniel, ocupándome de su comida y de su descanso como siempre. Lo único que cambió fue que dejé de sentirme responsable por los sentimientos de todos en esta casa. Alex se volvió cada vez más frío. No discutía conmigo, pero tampoco decía una sola palabra afectuosa. Por la mañana, cuando se iba a trabajar, solo se despedía de su hijo. Y por la noche, cuando volvía, entraba al cuarto de Ashley o pasaba largos ratos fumando en el balcón. El olor a tabaco impregnaba su ropa y llegaba hasta el dormitorio.
Antes nunca lo hacía, porque sabía que no me gustaba. Ahora parecía no importarle. El segundo día por la tarde, cuando acababa de acostar a Daniel, llamaron a la puerta. Abrí y encontré a Alex con el rostro completamente agotado. ¿Podemos hablar un momento afuera? Lo seguí hasta la sala. La luz estaba a medias encendida. El tono amarillo caía sobre la mesa del comedor, haciendo que todo se sintiera aún más pesado. Acercó una silla frente a mí y, tras un breve silencio, habló. ¿De verdad tenía que llegar a esto? Lo miré. ¿A qué exactamente? Juntó las manos y dijo. A echar a mi hermana cuando no tiene a dónde ir, a llevar todo al extremo, a bloquear la tarjeta, a tomar notas, a dejar a toda la familia en este estado. Al escuchar esas palabras, sentí tristeza y amargura al mismo tiempo. Incluso ahora, en los ojos de mi esposo, la responsable de todo ese caos seguía siendo yo. Pregunté muy despacio. ¿Alguna vez te detuviste de verdad a pensar por qué tuve que llegar a este punto? Mi esposo guardó silencio. Continué. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces aguanté? ¿Cuántas oportunidades le di a Ashley? ¿O en tu cabeza todo habría estado bien si yo seguía soportándolo todo? Mi voz no era alta, pero su calma parecía incomodarlo más que cualquier discusión. Bajó la cabeza y empezó a jugar con el borde de la mesa. Solo quería mantener a la familia unida. Lo miré y sentí una profunda decepción. ¿Qué estás manteniendo unido? ¿A tu esposa y a tu hijo, o solo tu imagen de bueno frente a todos? Levantó la cabeza de golpe. Sabía que había tocado un punto sensible. Alex siempre quiso ser bueno. Con su hermana, con su esposa, con su hijo, con todos. Pero el mundo no te deja ser neutral para siempre. A veces, no actuar también es una decisión. Y el precio de esa indecisión lo paga, casi siempre, la persona más cercana. Dijo con voz cansada. Eso es muy cruel. Sonreí con amargura. Tan cruel como lo que siente mi hijo cuando tiene que esconderse detrás de mí cada vez que escucha gritar a su tía. Tan cruel como lo que siento yo al tener que usar una grabadora en mi propia casa para protegerme. Tan cruel como que un niño de 5 años le diga a su maestra que no quiere volver a su casa. Alex se quedó paralizado. Por primera vez, su expresión cambió de verdad. ¿Daniel dijo eso? No respondí de inmediato. Solo lo miré. Después de unos segundos, asentí apenas. Sí. Lo dijo. Mi respuesta pareció vaciarlo por completo. Miró al suelo y se quedó inmóvil durante un largo rato. Yo también guardé silencio. Ya no me importaba ganar o perder. Solo quería que, aunque fuera tarde, enfrentara las consecuencias. Al cabo de un rato, habló. Su voz estaba completamente agotada. Mañana voy a llevar a mi hermana a buscar un departamento. Lo miré. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo un cansancio vacío. Eso ya lo dijiste antes. Apretó la mandíbula. Esta vez es en serio. Asentí. Está bien. Me levanté para ir a la habitación, pero me llamó. Me di vuelta. Me estaba mirando. Tenía los ojos rojos, inyectados en sangre. Parecía querer decir muchas cosas. Pero al final solo preguntó, en voz baja. Si mi hermana se va, ¿vas a poder hacer como si nada hubiera pasado? Me quedé inmóvil unos segundos. Esa pregunta llegó demasiado tarde. Demasiado tarde para doler más que todo lo anterior. Mi esposo todavía creía que el problema era solo si su hermana estaba o no en esta casa. Pero en realidad, lo que se había roto hacía tiempo era mi confianza en él. No sé si voy a poder volver a tener la misma relación en este matrimonio. Con esas palabras, volví a la habitación. Esa noche no dormí. Me acosté junto a Daniel, escuchando el susurro del viento detrás del balcón. Una y otra vez, en mi mente aparecía la mirada de Alex cuando me hizo esa pregunta. Probablemente había empezado a tener miedo. A la mañana del tercer día me desperté más temprano de lo habitual. Al salir a la sala, vi de inmediato las valijas en medio del lugar. Ashley estaba de pie junto al sofá. Tenía los ojos rojos e hinchados. Sus 2 hijos estaban sentados a su lado, juntos, encogidos. Alex estaba cerca de la puerta.
Su rostro se veía cansado, apagado. Nadie decía una palabra. El aire era pesado, como plomo. Miré las 3 valijas y sentí algo difícil de describir. No era satisfacción. No era victoria. Solo la sensación de que todo, por fin, había llegado al punto al que debería haber llegado hacía mucho tiempo. Pero justo cuando pensé que todo estaba por terminar, Ashley se giró hacia mí. Su mandíbula temblaba. Y de repente cayó de rodillas. Sofía, por favor, déjame quedarme unos días más. En ese momento entendí que esos 3 días no eran el final. Y que, posiblemente, lo más fuerte aún estaba por venir. Cuando Ashley cayó de rodillas, el aire de la casa pareció congelarse. Sus 2 hijos, junto a las valijas, la miraban con los ojos muy abiertos. Alex también estaba paralizado. Y yo, de pie en medio de la sala, sentí que la compasión que antes me invadía ya no estaba. Si alguien ajeno viera esa escena, probablemente pensaría que soy cruel. Una mujer acorralada, con 2 hijos, suplicando de rodillas. Y yo, inmóvil. Pero solo yo sabía que detrás de esa postura sumisa no había solo desesperación. Había cálculo. Había intención de debilitarme. De empujarme bajo el peso de la culpa y la presión. Ashley levantó la mirada. Las lágrimas corrían por su rostro. Sofía, por favor, te lo suplico, solo unos días más. Voy a encontrar un departamento y me voy. Te lo prometo, de verdad. La miré y dije con calma. Ashley, ya hiciste muchas promesas antes. Como si tuviera miedo de que me fuera, se arrastró un poco hacia el sofá. Esta vez es en serio. Quise reír, pero la risa salió fría, leve. Siempre decís que es en serio. Alex se acercó y, inclinándose, intentó levantarla. Hermana, levántate, por favor. Pero Ashley apartó su mano y, mirándome, empezó a llorar aún más fuerte. ¿Qué tengo que hacer para que esté satisfecha? ¿No vas a parar hasta que mis hijos y yo estemos en la calle? Esa pregunta resonó en el silencio de la mañana, desgarrando el aire. Apreté los puños. Esa forma de cargarme a mí con toda la crueldad, como si esta situación no fuera consecuencia de su propia invasión. Miré a mi esposo. Estaba ahí, confundido, avergonzado, al borde de ceder otra vez. Sabía perfectamente que, si yo daba un paso atrás, todo volvería a ser igual. O peor. Alguien que consigue lo que quiere arrodillándose aprende que todo le está permitido. Me acerqué lentamente a Ashley. Levántate. Ashley negó con la cabeza, llorando. No me levanto hasta que me perdones. La miré desde arriba y, marcando cada palabra, dije. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos ahora? Ashley se quedó paralizada. Señalé a los 2 niños, que observaban la escena. Les estás enseñando que, si hacen un escándalo, se arrodillan y lloran fuerte, ¿los demás están obligados a ceder? Los ojos de Ashley se abrieron. Alex también se quedó quieto. Continué. Mi voz seguía siendo neutra, pero afilada. Dijiste que yo exageraba por una caja de crayones. Dijiste que era cruel. Les metiste en la cabeza a tus hijos que soy una mala persona, y ahora estás de rodillas frente a mí, suplicando quedarte. ¿No te parece que los estás poniendo en una situación muy humillante? El rostro de Ashley pasó del rojo al pálido. Las lágrimas seguían cayendo, pero su mirada ya no era solo de súplica. Había enojo. Había vergüenza al ser descubierta. Alex bajó la voz. Sofía, no hace falta que hables así delante de los chicos. Me giré hacia mi esposo. ¿Y cuándo deberíamos hablar? ¿Después de que mi hijo aprenda que el que llora más fuerte es el que gana? Mi esposo se quedó sin palabras. En ese momento, Daniel salió de la habitación. En sus manos tenía el oso de peluche con el que dormía todas las noches. El niño se escondió inmediatamente detrás de mis piernas y miró la escena con miedo. Sentí un vuelco en el corazón. No podía permitir que mi hijo creciera en un ambiente así. Me arrodillé. Lo levanté y apoyé su cabeza en mi hombro. Luego miré directamente a Alex. Sacá a Ashley de acá. Mi voz no era alta, pero era clara y firme. Ashley, como si le hubieran herido el orgullo, se levantó bruscamente del suelo. Su voz se volvió aguda. Sí,
¿Cómo sos tan cruel? Me voy. Pero acordate de esto. El castigo te va a llegar. Al escuchar esas palabras, un escalofrío me recorrió desde la espalda hasta las manos. Eran palabras nacidas del rencor. Pero en el fondo, eran una maldición. En ese momento, mi teléfono sonó. Era la maestra de Daniel. Con mi hijo en un brazo, atendí con el otro. La voz de la maestra era baja, pero preocupada. Sofía, me olvidé de comentarte algo ayer. Últimamente Daniel se despierta seguido durante la siesta. A veces llora y dice, no me saquen mis cosas. Me quedé paralizada. Cada palabra fue como una puñalada en el pecho. Daniel, acurrucado contra mí, cálido, obediente. Estaba tan asustado que llevaba esa angustia incluso a sus siestas en el jardín. Agradecí a la maestra, corté la llamada y miré a Alex. Curiosamente, en ese momento toda mi duda se transformó en una calma dura, definitiva. ¿Escuchaste? Alex me miró. Su mirada empezó a temblar. Continué. Tu hijo tiene miedo de que le saquen sus cosas. Se despierta llorando en la siesta. El rostro de mi esposo se puso pálido. Ashley, a su lado, también quedó en silencio. Los miré a los dos y, muy despacio, casi exhalando cada palabra, dije. Esto ya no es una cuestión de quedarse unos días más. Nuestro hijo ya está siendo afectado de verdad. Un silencio pesado cayó en la sala. Ni siquiera los hijos de Ashley se movían. Por primera vez, nadie pudo decir que yo estaba exagerando. Alex se acercó e intentó tocar el hombro de Daniel. Pero mi hijo se aferró más a mí. Fue un gesto pequeño, automático. Pero al verlo, los ojos de mi esposo se llenaron de rojo. Le dolió. Pero ese dolor llegó tarde. Ashley, intentando recomponerse, movió los labios. Pero solo logró decir una frase débil. No sabía que era tan grave. La miré. Porque desde el principio nunca pensaste de verdad en mi hijo. Con esas palabras, fui al dormitorio y saqué el bolso que había preparado la noche anterior. Dentro estaban la ropa de Daniel y la mía, documentos importantes, algo de dinero en efectivo y copias de papeles. Dejé el bolso sobre la mesa. Y esa mañana, por última vez, miré a Alex. Que Ashley se vaya o no, ya no es lo más importante. Mi esposo se quedó paralizado. ¿Qué querés decir? Abracé más fuerte a Daniel. Hoy, Daniel y yo nos vamos a la casa de mis padres por unos días. Mientras tanto, pensá bien que ya quien querés proteger. Por primera vez, un miedo claro apareció en el rostro de Alex. Pero no me detuve. Sabía que hay momentos en los que irse no es una amenaza. Es la única forma de hacer entender que, si se da un paso más, lo que se pierde no vuelve. No esperé a que dijera nada más. Con Daniel en brazos y el bolso, caminé directo hacia la salida. De reojo, escuché a mi esposo llamarme con desesperación. Sofía, espera. Pero esta vez no me detuve. Si volvía a mirar atrás, si dudaba, todo volvería al mismo ciclo. Y ya estaba agotada de repetirlo. Cuando bajé a la planta baja, dejé a Daniel en el suelo y acomodé su ropa. El niño me miró. Sus ojos grandes todavía estaban llenos de inquietud. Mamá, ¿a dónde vamos? Le acaricié la cabeza y sonreí con la mayor suavidad que pude. Vamos a lo de la abuela por unos días. Daniel asintió de inmediato. No preguntó por qué. No se quejó. Ni siquiera pidió llevar más juguetes. Ese gesto obediente me apretó el corazón. Mi hijo tiene solo 5 años. A esta edad, debería preferir lugares con más juguetes, más grandes, más lindos. Pero al escuchar la casa de la abuela, se calmó al instante. Eso fue suficiente para entender cuánto lo estaba afectando esa casa. Mi madre abrió la puerta. Al verme con el bolso y las cosas de Daniel, entendió de inmediato que algo no estaba bien. No hizo muchas preguntas. Abrazó a su nieto, me alcanzó unas pantuflas y entró la valija. Senté a Daniel en una silla y saqué leche del bolso. El niño, apenas se sentó, soltó un suspiro casi imperceptible de alivio. Abrazó su oso y se acurrucó en una esquina del sillón. Mi madre me miró y dijo en voz baja. Pobrecito, estaba muy asustado. Sus palabras me hicieron arder los ojos.
Le conté brevemente lo que había pasado esa mañana. La llamada de la maestra. Como Daniel se despertaba durante la siesta. Mi madre escuchó en silencio. Después de un momento, dijo una sola frase. Hiciste bien en irte. Ese día, después de almorzar, Daniel durmió profundamente por primera vez en semanas. No se sobresaltó. No lloró. No se aferró a mi ropa. Me senté a su lado y lo miré dormir. Ver su pecho subir y bajar con esa respiración tranquila me dolió el corazón. Pero al mismo tiempo, me sentí más liviana. Dolía porque mi hijo había sufrido más de lo que imaginaba. Y me aliviaba saber que, al menos ese día, lo había sacado de ese lugar que tanto lo angustiaba. Alrededor de las 6 de la tarde, Alex llamó. Miré la pantalla vibrando unos segundos y atendí. Su voz estaba ronca. ¿Llegaron bien a lo de tu mamá? Sí. Respondí corto. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo. Quiero ir a buscarlos. Solté una risa leve, casi inaudible. ¿Para qué? Hablé con mi hermana, dijo apurado. Hoy después de comer la llevé a un hotel cerca de la estación. Mañana voy a ayudarla a buscar departamento. Me quedé quieta, mirando a Daniel dormir. Si esto hubiera pasado unos días antes, quizás habría sentido alivio. Pero ahora no sentía nada. Solo una claridad fría. Y la voz de Alex tembló. Me equivoqué. Tendría que haber resuelto esto antes. No pensé que iba a afectar tanto al nene. No cerré los ojos. Los hombres son extraños. Siempre creen que nada es grave hasta que el resultado es evidente. Los momentos en que una mujer se traga su enojo todos los días. Los momentos en que un niño se encoge de miedo. Para ellos, eso parece algo pasajero. Pero cuando todo se acumula, termina convirtiéndose en una grieta profunda. No es que no supieras, respondí, cansada. Es que no quisiste pensar en eso. Del otro lado llegó un suspiro profundo. Sofía, dame otra oportunidad. Miré el cielo oscureciendo detrás del balcón de mi madre. El ruido de los autos, los vendedores, la vida de siempre. Todo era familiar. Menos mi matrimonio. No estoy diciendo que nos vayamos a divorciar ahora, dije despacio. Pero ya no creo que todo vuelva a ser como antes solo porque tu hermana se haya ido. Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces preguntó, en voz baja. ¿Y ahora qué hago? Miré a mi hijo y dije, marcando cada palabra. Quiero que te mires a vos mismo. No a tu hermana. No a mí. A vos. Desde el principio hasta el final. ¿Dónde estuviste en esa casa? Y corté. Esa noche, mi madre preparó un guiso y carne al horno que siempre me habían gustado desde chica. Daniel se sentó junto a su abuela, comió un plato entero y pidió más. Lo miré y sentí que se me llenaban los ojos. Solo con cambiar el lugar donde dormía, su expresión había cambiado por completo. Después de cenar, mi madre estaba lavando los platos. Fui a ayudarla. La vi detenerse un momento, apoyándose en el borde de la pileta. Me alarmé. Mamá, ¿qué pasa? Se dio vuelta y forzó una sonrisa. Debe ser un mareo por estar mucho tiempo parada. La senté rápidamente en una silla y le llevé un vaso de agua. En los últimos meses, a veces se quejaba de presión en el pecho y mareos. Pero cada vez que le decía que fuera al médico, lo minimizaba diciendo que con la edad era normal. Bajo la luz de la cocina, al ver su rostro pálido, sentí un mal presentimiento. Me senté a su lado. Mañana vamos juntas al hospital. Mi madre negó con la cabeza. Descanso un poco y se me pasa. Le tomé la mano y dije con firmeza. No. Esta vez vamos sí o sí. Mi madre me miró, luego miró a Daniel, que estaba dibujando en la sala, y finalmente suspiró suavemente. Está bien. Vamos mañana. Esa noche me acosté junto a mi hijo en la habitación antigua que había sido mía antes de casarme. El ventilador blanco seguía en el techo, y en la esquina del escritorio estaba la vieja lámpara amarilla. Casi todo seguía igual. Solo que yo ya había pasado por demasiadas tormentas. Alrededor de las 11, mi teléfono volvió a iluminarse. Era un mensaje de Alex. Llevé a mi hermana. Ahora que estoy solo,
Esta casa se siente terriblemente vacía. Leí el mensaje y apagué la pantalla. No porque no me doliera, sino porque sabía que ese vacío del que hablaba mi esposo, mi hijo y yo lo habíamos sentido durante mucho tiempo. Un hogar no lo hacen las personas, sino la sensación de seguridad. Cuando esa sensación desaparece, la casa se vuelve fría, sin importar cuánta gente haya dentro. Abracé un poco más a Daniel y le acaricié la cabeza. En la oscuridad tranquila de la casa de mi madre, pensé que la tormenta por fin había pasado. Pero no sabía que al día siguiente la verdadera tragedia vendría de la persona que más quería. Y que esta vez, el precio de todo no sería solo mi matrimonio. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual para llevar a mi madre al hospital. El mareo había mejorado un poco, pero su rostro seguía pálido y sus labios sin color. Le pedí que descansara. Bajé a la cocina, preparé avena y té caliente. Daniel, al despertarse y darse cuenta de que estaba en la casa de su abuela, estaba de buen ánimo. Corría de un lado a otro, se abrazaba a las piernas de su abuela y decía que ese día se portaría bien para que mamá pudiera llevarla tranquila al médico. Verlos así me calentó el corazón, y al mismo tiempo me dolió. El mundo puede parecer pequeño, pero después de tantos golpes, uno entiende lo valioso que es. Mientras preparaba el bolso con los documentos, el teléfono sonó. Era Alex. Dudé unos segundos y atendí. Su voz estaba alarmada, ronca. Sofía, mi hermana está en la puerta de la casa de tu mamá. Me quedé helada. ¿Qué? No quiere quedarse en el hotel. Esta mañana me llamó y dijo que no puede buscar otro lugar tranquila hasta pedirte perdón a vos y a Daniel. Voy para allá, pero hay mucho tráfico. La sangre se me heló. Antes de poder responder, alguien golpeó la puerta con fuerza. Mi madre, sentada a la mesa, se giró sorprendida. Apreté el teléfono. Llega ya, dije, y corté. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Daniel se escondió detrás de mí. Respiré hondo y fui a abrir. Como esperaba, era Ashley. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, y apretaba con fuerza la correa de su bolso. Se veía más alterada que nunca. Al verme, avanzó como si temiera que le cerrara la puerta. Sofía, por favor, déjame decirte una cosa. Me puse delante. Mi voz salió fría. Ándate. No quiero visitas. Ashley juntó las manos y empezó a llorar. Sé que me equivoqué. Vine porque no quiero que estés enojada conmigo. Entro, le pido perdón a tu mamá, a vos, y me voy enseguida. Mi madre salió de la casa. Al ver a Ashley, su rostro se tensó. No porque la odiara, sino porque había escuchado demasiado, y porque una madre siempre siente el dolor de su hija antes que nadie. Habló primero. No hace falta que entres. ¿Para qué pedir perdón ahora? Ashley giró la cara y dijo con voz ronca. Señora, lo digo de corazón. La miré. Sentí un cansancio tan grande que ya no tenía fuerzas para analizar si era sincera o no. Solo sabía que mi madre no estaba bien y no podía permitir otra escena. Ándate, dije firme. Si tenés algo que decir, háblalo con Alex. Pero Ashley no se fue. Al contrario. De repente, se arrodilló frente a la puerta. Sofía, por favor, te lo suplico, sé que fui una tonta, no nos acorrales así a mis hijos y a mí. Esas palabras golpearon directo en mi punto más débil. Otra vez de rodillas. Otra vez haciéndose la víctima. Otra vez intentando que yo quedara como la cruel. Mi madre avanzó. Su voz temblaba de enojo. Levántate ahora mismo. Esta es nuestra casa, no un escenario para tus dramas. Intenté detenerla. Mamá, por favor, entra. Pero no me escuchó. Había aguantado demasiado por mí. Y ahora su enojo estaba a la vista. Miró a Ashley y dijo, marcando cada palabra. Mi hija siempre vivió con honestidad. No te debe nada. Te recibió por compasión. Te quedaste, desordenaste su casa, afectaste a mi nieto, y ahora venís a hacer esto. ¿Qué más querés? Ashley lloró más fuerte. Solo quería pedir perdón. Mi madre soltó una risa seca, amarga. El perdón se pide con el corazón, y pensando antes en las consecuencias. ¿No fue suficiente todo lo que hiciste sufrir a mi hija?
Sentí que la mano de mi madre, apoyada en mi hombro, se volvía pesada. Me giré. Su rostro estaba pálido. Mamá. Antes de responder, llevó la mano al pecho. Su respiración se volvió irregular. El vaso de agua en la mesa cayó al suelo y se rompió con un golpe seco. La sostuve, aterrada. Mamá. ¿Qué te pasa? Daniel empezó a llorar. Ashley también quedó paralizada y luego se levantó de golpe. No tenía una gota de color en la cara. Mi madre intentó hablar, pero no pudo. Se agarraba el pecho con fuerza. Nunca había sentido tanto miedo. Mi cuerpo se paralizó por un segundo. Luego grité, desesperada. ¡Una ambulancia! Llama a una ambulancia. Ashley sacó el teléfono, temblando. Yo, abrazando a mi madre, me senté en el suelo. Mis manos temblaban tanto que casi se me caía el teléfono. Daniel lloraba llamando a su abuela. En cuestión de minutos, una mañana tranquila se convirtió en caos. Mi mente estaba en blanco. En ese momento, Alex llegó corriendo. Al ver a mi madre en mis brazos, se quedó helado. ¿Qué le pasó? Levanté la cabeza. Mis ojos debían estar completamente rojos. ¿Todavía lo preguntas? Mi voz se quebró. Si tu hermana no hubiera venido, nada de esto habría pasado. Alex se quedó inmóvil. Ashley empezó a tartamudear. Yo no lo hice a propósito. Me giré hacia ella. Por primera vez, no me quedó ni un rastro de cortesía. Cállate. Mi voz fue tan fría que ni yo misma la reconocí. Desde la calle se escuchó la sirena de la ambulancia. Con ayuda de Alex, subimos a mi madre. Un vecino se quedó con Daniel. Cuando se cerró la puerta de la ambulancia, le tomé la mano. Estaba helada. En ese momento, todo mi enojo, por el matrimonio, por Ashley, por la casa, se convirtió en un miedo enorme. El miedo de perder a la única persona que siempre estuvo de mi lado. La ambulancia avanzó entre el tráfico de la mañana. Yo iba junto a la camilla, escuchando el sonido constante de los monitores. Mi cabeza zumbaba. El pecho me dolía como si me lo estuvieran apretando. Alex iba enfrente, pálido. Varias veces intentó hablar, pero no pudo. Miré por la ventana. Las lágrimas corrían sin parar. Sabía que, a partir de ese momento, ya había cruzado un punto sin retorno. Y que hay cosas que, una vez rotas, no se arreglan con disculpas. El hospital por la mañana estaba lleno. El ruido de las camillas, las pantuflas arrastrándose, los nombres de pacientes, los monitores sonando. Todo se mezclaba en un ruido caótico que hacía que mi cabeza pareciera a punto de estallar. A mi madre la llevaron directamente a urgencias. La puerta se cerró frente a mí. Me quedé en el pasillo, inmóvil, con las manos aún temblando. Me apoyé contra la pared. Las piernas me fallaban. Alex estaba a unos pasos de distancia, con el rostro gris. Miraba alternativamente la puerta de urgencias y luego a mí, pero no se atrevía a acercarse. Ashley estaba sentada al borde de una silla, con la cabeza entre las manos, llorando. Pero ese llanto ya no me movía. Solo intensificaba ese resentimiento frío que tenía en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve así. Volví en mí cuando un médico salió con los resultados y pidió al familiar que firmara el consentimiento para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. El médico me miró y dijo con voz seria. La paciente presentó síntomas de un infarto agudo, pero por suerte llegaron a tiempo. Ya aplicamos el tratamiento inicial, pero necesita observación más detallada. Es fundamental evitar cualquier tipo de estrés emocional. Tomé los papeles. Sentí los dedos helarse. Evitar estrés emocional. Esas palabras fueron como una bofetada. Giré la cabeza. Al fondo del pasillo, Ashley seguía encogida en la silla. Una sensación de agotamiento infinito me atravesó. No por las discusiones, sino porque todo había ido demasiado lejos. Después de un tiempo, cuando trasladaron a mi madre a cuidados intensivos, pude verla. Estaba acostada en la cama. El rostro pálido. Los labios secos. Una vía en el brazo. Electrodos en el pecho. Me senté a su lado y le tomé la mano. Se sentía mucho más débil de lo que imaginaba.
Mi madre abrió los ojos apenas. Me miró. Su voz era débil. ¿Daniel? Tragué las lágrimas. Está con la vecina. Lo dejé un rato. No te preocupes. Asintió apenas y volvió a cerrar los ojos. Verla así me apretó el pecho hasta doler. Pensé que podía soportar muchas cosas. Pensé que podía soportar a Ashley. La indecisión de mi esposo. La vida asfixiante en mi propia casa. Pero nunca imaginé que el precio final sería la salud de mi madre. Salí de la habitación. Cerré la puerta. Alex seguía ahí. Me miró. Sus ojos estaban rojos. ¿Cómo está mamá? Me quedé en silencio unos segundos. Esa pregunta ya no me daba consuelo. Solo me confirmaba que todo había llegado demasiado tarde. Hay que observarla, respondí. Y bajo ninguna circunstancia puede volver a pasar por algo así. Alex bajó la cabeza. Perdón. Lo miré. Por primera vez, su disculpa me pareció liviana. Tan liviana que no podía tocar el peso que llevaba dentro. Perdón, ¿por qué? Levantó la cabeza. Los labios le temblaban. Por no haber resuelto todo antes. Sonreí con amargura. No. Tenés que pedir perdón por haber dejado que todo llegara hasta este punto. Se quedó callado. Continué. Mi voz era baja, pero cada palabra era clara. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No que Ashley haya vivido con nosotros. No que haya llorado, se haya arrodillado, hecho escenas. Es que vos, desde el principio hasta el final, sabiendo que todo estaba mal, elegiste callarte. El rostro de Alex se volvió pálido. Sabía que había tocado su punto más débil. Pero ya no tenía ganas de suavizar nada. Pensaste que, con un poco de paciencia, con un poco de aguante, todo se iba a acomodar solo. ¿Te das cuenta de que tu debilidad arrinconó a tu esposa, a tu hijo, y ahora también llevó a mi madre al hospital? Retrocedió medio paso. Sus ojos estaban llenos de sangre. Sofía. Levanté la mano. No me llames así. El pasillo del hospital era blanco, frío. Afuera brillaba el sol. Pero dentro de mí solo había oscuridad. En ese momento, Ashley se acercó. Tenía el rostro pálido. El cabello desordenado. Los ojos hinchados de tanto llorar. Esta vez no parecía una actuación. Ni siquiera ella había esperado que todo terminara así. Se detuvo frente a mí. Sus labios temblaban. Sofía, lo siento. De verdad, no pensé que esto le iba a pasar a tu mamá. La miré. Solo con eso, se quedó en silencio. No me pidas perdón a mí, dije en voz baja. Pedíselo a mi madre, si cuando despierte quiere escucharte. Los ojos de Ashley se llenaron de lágrimas. Me equivoqué. Asentí. Sí. Te equivocaste. Y seguí. Mi voz seguía siendo calma. Pero fría. Pero no todo se arregla con un perdón. Ashley se cubrió la boca y lloró. Alex nos miraba a las dos. Su expresión era la de alguien que acaba de entender que ya no hay vuelta atrás. Saqué el teléfono. Abrí el archivo de notas que había armado esos días. Línea por línea. Situación por situación. Grabaciones. Momentos en los que Daniel sufría. Momentos en los que pedí que pararan. Todo estaba ahí. No se lo mostré a nadie. Solo lo revisé. Para asegurarme de que no estaba imaginando nada. Todo era real. Guardé el teléfono. Miré a Alex. Hoy después del almuerzo le voy a pedir a Mila que prepare los documentos. Se quedó paralizado. ¿Qué documentos? Respondí despacio. La demanda de divorcio. El rostro de mi esposo se volvió blanco. Sofía, no tomes una decisión así en caliente. Quise reír. Pero fue una risa cansada. Nunca estuve tan lúcida como ahora. Que Ashley se haya ido o no, ya no cambia nada. Lo miré directo. No solo perdí la paz unos días. Perdí la confianza en vos. Se quedó inmóvil. Después de un rato dijo, agotado. Voy a arreglar todo. Negué con la cabeza. Uno puede corregir errores. Pero no puede borrar las consecuencias. Me di vuelta. Caminé hacia la habitación de mi madre. Con la mano en la puerta, me detuve un segundo.
Esto ya no tiene vuelta atrás. No me llames para explicaciones. Si te queda algo de responsabilidad como padre, prepárate para hablar de la custodia de Daniel. Detrás de mí, no hubo más sonido. Un silencio pesado. Definitivo. Entré en la habitación. Me senté junto a mi madre. Le tomé la mano otra vez. Sentí que el corazón se me rompía. Pero dentro de ese dolor, había una determinación nueva. Sabía que lo que venía no sería fácil. Habría lágrimas. Discusiones. Días largos. Pero al menos, desde ese momento, ya no iba a vivir en un lugar donde mi madre, mi hijo y yo éramos usados. Mi madre permaneció internada 5 días más. Gracias a que llegamos a tiempo, superó la crisis. Pero el médico fue claro: control a largo plazo, nada de estrés, cambios en su estilo de vida. Durante esos 5 días casi no salí del hospital. Por la mañana llevaba a Daniel al jardín. Volvía con mi madre. Por la tarde lo pasaba a buscar y lo llevaba a verla un rato. Y por la noche lo dejaba con mi tía y me quedaba yo en la habitación. Alex también vino varias veces. Traía sopa, leche, fruta. Se quedaba unos segundos en la puerta antes de entrar. Mi madre nunca le reprochó nada. Solo lo miraba. Con esa mirada cansada de quien entiende todo. Y esa mirada le pesaba más que cualquier reproche. Alex bajaba la cabeza. Y yo. Desde el momento en que dije divorcio en ese pasillo, me sentí extrañamente tranquila. La rabia desapareció. La esperanza de que cambiara también. Solo quedó una claridad fría. Como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar por este matrimonio. Mi amiga Mila preparó los documentos muy rápido. Las grabaciones, mis notas, el informe de la maestra del jardín sobre los síntomas de ansiedad de Daniel, y los documentos que probaban que el departamento había sido adquirido con el aporte de mi patrimonio propio antes del matrimonio. Todo estaba ordenado con claridad, punto por punto. Cada vez que veía esa carpeta, cada vez más gruesa, me dolía el corazón. Cualquier mujer, al empezar una vida en familia, sueña con decidir a qué escuela enviar a su hijo, si ahorrar un poco más para comprar un auto, cómo será su vejez. Nadie se casa pensando en prepararse para una guerra, reuniendo prueba tras prueba. Pero al final tuve que hacerlo. Porque entendí que, si yo no me defendía, nadie lo haría por mí. Una semana después, cuando mi madre ya estaba un poco más estable, me reuní con Alex en un café cerca del juzgado. No llevé a Daniel. Ya no quería que mi hijo presenciara ciertas conversaciones de adultos. Alex llegó temprano. Se lo veía envejecido. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos. La camisa arrugada, como si se la hubiera puesto por compromiso, sin fuerzas para cuidarse. Al verme, su mano tembló levemente. ¿De verdad estás decidida? Miré al hombre que alguna vez fue la parte más tranquila de mi juventud. Asentí apenas. Sí. Estoy decidida. Bajó la cabeza. Tras un breve silencio, dijo: le alquilé un departamento a mi hermana y la saqué de la casa. Le dejé claro que ahora tiene que hacerse cargo de su vida. Me equivoqué. Fui débil. Sé que los decepcioné a vos y a Daniel. Escuché sus palabras. Me dolía. Pero ya no me hacían dudar. Algunas revelaciones que llegan después de demasiadas heridas no valen más que un suspiro. Sé que te equivocaste, dije en voz baja. Pero ya no creo que pueda vivir con alguien que permitió que mi hijo y yo llegáramos a este punto. Alex levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. ¿No podés darme otra oportunidad? Negué con la cabeza. Te di la primera durante más de un mes. Te di la segunda la noche en que Daniel preguntó cuándo se iba su tía. Te di la tercera cuando te marqué mi límite. Te di la última el día que me fui de casa con nuestro hijo. En todos esos momentos, siempre llegaste tarde. Mi voz no era alta, pero cada palabra fue clara. Alex guardó silencio, apretando los labios. Abrí la carpeta y la deslicé hacia él. No te voy a impedir cumplir tu rol como padre. Daniel necesita un buen padre. Pero yo ya no puedo seguir siendo la esposa de un hombre que no sabe dónde tiene que estar cuando su familia lo necesita. Su mano, apoyada sobre la mesa, temblaba. Después de un momento, preguntó con la voz quebrada: ¿me odias? Miré por la ventana.
En la calle, bajo el sol fuerte del mediodía, los autos seguían circulando. El mundo seguía, sin detenerse por lo que se rompía dentro de algunas personas. No me di vuelta. No. Solo me da tristeza. Tristeza de que un matrimonio que podía haberse salvado termine así. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No porque quisiera aferrarme a algo, sino porque finalmente aceptaba que, por más fuerte que sea un vínculo, no se puede vivir con alguien que no tiene el coraje de cuidar lo que construyó. Unos días después, finalizamos el proceso de divorcio. La custodia de Daniel quedó conmigo. Alex obtuvo el derecho de verlo según lo acordado y la obligación de compartir los gastos de su crianza. El departamento se dividió de manera justa, según los aportes y la documentación legal. Todo ocurrió con menos conflicto del que imaginé. No hubo peleas en tribunales. Ni escenas dramáticas. Solo dos adultos sentados frente a frente, firmando papeles y poniendo fin, con sus propias manos, a una etapa que alguna vez pensaron que duraría toda la vida. El día que terminé de empacar mis cosas de la vieja casa, me llevé solo lo esencial. Nuestra ropa. Los libros de Daniel. El oso de peluche con el que dormía. Y la pequeña maceta del balcón. De pie en medio de ese lugar que conocía tan bien, sentí un dolor profundo. Alguna vez fue un hogar lleno de paz. Ahí habían resonado las risas de una pareja recién casada. Ahí traje a mi hijo por primera vez. Pero al final, solo quedaba una sensación fría e irreversible. Daniel me tomó de la mano y preguntó: «Mamá, ¿vamos a vivir con la abuela ahora?» Me agaché y le acomodé el cuello de la remera. «Sí, por ahora vamos a vivir con la abuela». El niño asintió. Abrazó su oso. Sonrió levemente. «Me gusta vivir con mamá y la abuela. Es tranquilo». Esa palabra, tranquilo, estuvo a punto de hacerme llorar. Me giré rápido, respiré hondo y, tomando la mano de mi hijo, salí de la casa. Esta vez, no miré atrás. Unos meses después, mi madre recuperó poco a poco la salud. Daniel volvió a ser un niño alegre. Dormía bien. Ya no se sobresaltaba. En el jardín volvió a hablar como antes. Y yo. Después de todo lo vivido, dejé de ser una mujer que soporta todo para mantener una apariencia de paz. Aprendí a poner límites. Aprendí a proteger a mi hijo. Y aprendí que la justicia solo existe cuando uno se defiende. Si no, se convierte en una carga, en una herida, incluso en un trauma silencioso. Un día, a fin de año, después del almuerzo, estaba en el balcón de mi madre viendo cómo el sol caía sobre las macetas de orquídeas. Daniel, en la sala, dibujaba. Mi madre regaba las plantas con calma. Una brisa suave corría. Y yo me sentía en paz. Sabía que no tendría un final de cuento de hadas. Pero había conseguido algo mejor. Una vida tranquila después de la tormenta. Y a veces, para una mujer que atravesó tanto, simplemente poder vivir y ver a su hijo crecer en paz, ya es un final suficiente. Esta historia es una obra de ficción basada en fragmentos de emociones reales. Y deja algunas lecciones claras. Primero, ayudar a la familia está bien, pero toda ayuda debe tener límites. Segundo, en un matrimonio, la debilidad y el silencio frente a la injusticia pueden herir tanto como una traición. Tercero, los niños perciben todo, y los adultos tienen la responsabilidad de proteger su entorno. Cuarto, ser una buena mujer no significa ser paciente sin límites. Quinto, cuando la familia deja de ser un refugio seguro, irse también es una forma de proteger la dignidad y el futuro de un hijo. Sexto, pedir perdón es importante, pero hay consecuencias que no se pueden revertir. Séptimo, en cualquier relación, el amor solo puede sostenerse si viene acompañado de responsabilidad, respeto y límites.